Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia en donde somos sonido original. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa que nos transmite de manera diferida, a las de Radio La Pantera y por supuesto a Radio La Nueva República. Queridos amigos, nuestro hashtag es Voces del Periodista. Un privilegio estar con ustedes, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, la mesa Ceci Tapia, @Solidaridad1000, y estamos procurando el enlace con el maestro Mario Méndez Acosta, pero algo pasa en las líneas, porque no se puede uno comunicar a muchos teléfonos que tiene la línea de Telcel. Desconozco si sea la línea en lo general, pero eso mismo nos está pasando a varios de quienes estamos tratando de localizar al maestro Mario Méndez Acosta. Así es que lo seguiremos intentando. Muchísimas gracias, bienvenidos a su programa. Reiteradamente les digo, gracias ingeniero Víctor Melara García, gracias Jonathan Álvarez por este esfuerzo y a todas las compañeras y compañeros desde los diferentes grupos que hacen técnicamente posible el abrazo mediático con ustedes. Yo quiero compartir con ustedes, queridos amigos radioescuchas, ya que en el Club de Periodistas de México ya sabemos, y en la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Italia P también, pues que hoy cumpleaños alguien muy querido para todos nosotros, una persona ejemplar, que significa un apoyo siempre solidario para todos, y ella es alguien más que mi hermana, que es nuestra querida Bellita. Mil felicidades, Bellita, te queremos, te adoramos y felicidades en tu cumpleaños. Bendito día, porque es el día en que tú naciste. Así es que ya le cantamos las mañanitas y pues a nombre de Voces del Periodista también las mañanitas. Jonathan, adelante. Bueno, pues al parecer tenemos aquí algunas cuestiones de audio, pero Bellita ya escuchó las mañanitas y bueno, aquí lo importante es seguir con los temas del día. Yo le agradezco a ambos. Ceci, querida, muy buenas tardes. Bueno, no los escucho, ¿me escuchan ustedes? Sí, te escucho yo perfectamente. Muy buenas tardes, querida. Okay. Es que yo no escuché la respuesta. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, muy buenas tardes, maestro querido. Maestro, antes de seguir, Ceci Tapia tiene datos importantes, interesantes, está dando un seguimiento puntual en lo que pasa en las redes, está dando un seguimiento y un estudio que se está haciendo desde el Club de Periodistas de México del comportamiento de las redes y que ella lo está encabezando, así es que más adelante les compartiremos esta información y también yo quiero mostrar todo nuestro cariño y solidaridad con Ceci querida, Ceci Tapia, que están un poquito con alguna cuestión de salud de alguien de su familia muy cercana. Gracias. Y pues estamos viendo esto de las pruebas del COVID, ya les platicaremos a ustedes qué es lo que va pasando, queridos amigos, con toda certeza, en algo de primera persona vamos a compartir con ustedes. En días pasados comentamos del licenciado Nicolás Cruz Flores, que salió adelante gracias a dos médicos. Es un médico básico, pero fueron dos médicos que dieron seguimiento a su casa, desde su casa, él se quedó en su casa. Y ahorita esperemos que todo seguramente va a salir bien y estamos también dándole un seguimiento particular a la hermana de Ceci Tapia. Ya comentaremos después las experiencias que se tengan en este caso. En todo tenor. Obviamente esperemos que todo va a salir muy bien, pero me refiero a las atenciones y a las experiencias de información que tengamos en lo referente al COVID-19. Bueno, maestro querido don Enrique Pastor Cruz Carranza, hay una reactivación de la nueva normalidad, como pues así se dice, ¿verdad? Que va a traer al sureste, a esta bellísima región de nuestra amada patria.
Y esto es el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el banderazo de inicio en el proyecto del Tren Maya. Yo le pido a usted que si nos hiciera favor de, como siempre, reportarnos y dar seguimiento a todo esto, documentarlo, pero por lo pronto, ¿cuál es el sentir en esos 5 estados beneficiados por esta obra, el Tren Maya, este proyecto que va a dar trabajo directo a muchos mexicanos? Adelante, maestro. Pues efectivamente, licenciada, a partir de que se pretende reactivar todas las actividades correspondientes a las giras del presidente, pues llama poderosamente la atención y es importante para toda esa región el saber que se tiene planeado los primeros días del mes de junio una gira de banderazo de la obra del Tren Maya, que finalmente, después de un sinnúmero y gran cantidad de intentos de detenerlo a base de interponer amparos y manejar una serie de argumentos, si bien muy respetables, realmente más oportunistas y más con tendencia a tratar de bloquear este proyecto interesantísimo de integración nacional, en donde 5 entidades de la República se van a abrazar por medio de las vías de ferrocarril, y que esto servirá como un gran detonador económico, turístico, de intercambio cultural, en fin, un sinnúmero de beneficios que habrá de traer muy por encima a todas las especulaciones y a todo esto que ha generado críticas y que ha generado incluso resquemores de gentes que siguen pensando y que siguen criticando en el sentido de que el Tren Maya no debiera ser aplicado como se proyectó, porque es una obra faraónica. Realmente quienes escriben estos argumentos se ve que son ignorantes de la historia, de lo que ha significado el ferrocarril para América, para Europa, para Asia, para todo el mundo, y sobre todo en México, donde fue el transporte de la revolución de 1917, y en el caso del sur-sureste, la último tramo de vía que se construyó, habrá que recordarle a estos críticos, fue precisamente durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, es decir, desde el siglo pasado no hay absolutamente ningún tramo más de esta vía. Esto es interesante esgrimirlo porque obviamente hubo otros intentos. Hoy veo en la prensa, en las redes, que hay incluso la crítica, no me extraña, de Felipe Calderón, el expresidente de la República, en esta gira, y el por qué darse ese banderazo que es innecesario, pues fue precisamente un proyecto trunco que él intentó impulsar a través de Jorge Fuggerman, de Fonatur, del grupo que tenía bajo su control en su momento el Grupo Energético del Sudeste de Juan Camilo Muriño, y que se llamó Tren Transpeninsular, que solamente abarcaba los intereses de Quintana Roo y los intereses de Yucatán, dejando al margen a Campeche, a Tabasco, a Chiapas y a todos los demás estados. Por eso es bien recibido, hay mucho ánimo por parte de los ciudadanos en el sentido de esta obra, que verdaderamente es un acto de simple justicia republicana. Bueno, maestro querido, esto es por demás importante, ya lo habíamos comentado. ¿Cuál es o qué datos tiene usted del detonante de la economía en la región? Porque hay una proporción, está abierto a la iniciativa tanto nacional como internacional, pero qué y qué interacción va a tener la mano de obra directa, no solamente la mano de obra mexicana, digamos, sino las empresas mexicanas. Sí, hay una interacción. Este es un proyecto que definitivamente no puede hacerse unilateralmente, ¿no? Hay apertura, prueba de ello que se va a realizar por empresas privadas, hay una coinversión en todos estos sentidos, hay una integración de los grupos en los que va a impactar la presencia, que es mínima, la presencia en las vías, en los tramos que tengan que activarse. El derecho de vía, por ejemplo, en todo lo que corresponde al estado de Campeche existe vía para Yucatán. Es mínimo realmente lo que hay que hacer,
Por eso cuando, con todo el respeto que se merecen los ecologistas que guardaron silencio con el derrame del stock, la utilización del Corexix, los que guardaron silencio con el carbón vegetal saqueado por los menonitas, o la aparición de aquel proyecto en Quintana Roo que estaba desbastando grandes cantidades de selva, el Dragón Mar, pues no sé dónde estaban ellos ahora con este proyecto, pues ellos se desgarran las vestiduras. Me parece que es una actitud, hay que decirlo, de mucha hipocresía y de intereses más particulares de quienes puedan estar quedando al margen de quienes sentían que ese proyecto les pertenecía y no hoy, que es un proyecto integral, más licenciada. Exactamente, y sobre todo en la finalidad de todo esto y una integración realmente de toda la región, no como era solamente una región anteriormente, ¿no? Entonces esto es el corredor turístico de estos dos grupos. El grupo... Exactamente. Exacto. Exacto, maestro, perdón, es que ya vamos al corte. Sí, ahorita exactamente, estoy checando. Vamos al corte y no tardamos, queridos amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera Radio La Nueva República, nuestro hashtag es Voces del Periodista. Queridos amigos, pues vamos a seguir escuchando, precisamente estamos intentando la comunicación con el maestro Mario Méndez Acosta y hacemos un llamado a Telcel, ya que al parecer, y Ceci nos dice que es una tendencia en redes, pues porque hay fallas en el servicio. Así, aquí subo un Twitter con @ pues al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, por supuesto a Ceci Tapia, queridos amigos, que ojalá y se restablezca el servicio. Bueno, pues seguimos adelante, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Compartía usted este tema, no sé si quiera redondearlo o profundizar más en él, sobre este doble discurso, doble visión, doble actitud, ¿no? En cuanto a lo que pasaba con anteriormente lo que era el denominado Plan Puebla-Panamá, otra manera de integrar, luego qué iba a pasar en el sureste, cómo fue cambiando todo con una visión totalmente neoliberal y ahora que es una integración importante para esta zona, esa diferencia en los discursos. No sé si usted quiera sí, licenciada, evidentemente no hay esta es una serie de eslabones que forman una cadena de intereses que se fueron integrando a partir precisamente de la consolidación de esa supuesta alternancia del año 2000, donde Vicente Fox Quesada llega al poder, donde se consolida todo el proyecto neoliberal y en donde los grupos hegemónicos y los caciquiles que habían asaltado precisamente en esa ruptura política que se genera en la nomenclatura gubernamental del sistema político mexicano, pues dio paso a estos grupos perfectamente identificados y en donde fundamentalmente en el sureste, por su riqueza, por estar lejos de la vista y de muchas veces cuando a nivel central se habla del sureste, si se habla de Quintana Roo, es Cancún el centro turístico, si se habla de Yucatán es la pirámide de Chichén Itzá y los Papazules, y en eso se deriva todo. Si se habla de Campeche, pues de las murallas, y así sucesivamente, pero atrás de todo esto hay una serie de actividades, de intereses, de riqueza natural renovable y no renovable que ha sido acaparada y aprovechando esa indiferencia centralista, hay que decirlo con sus palabras, que durante todos estos tiempos permitieron la creación de grupos políticos que tuvieron el control no solo del gobierno de Vicente Fox Quesada, sino que al siguiente proceso se robaron la presidencia de la República con Felipe Calderón Hinojosa, asaltando el poder y violentando la democracia en México. Ese fue un hecho indiscutible y la manera en que todo se operó a partir
de los intereses que se generaban dentro de la actividad petrolera, dentro de toda esta expansión turística, donde fueron privatizadas costas, donde fueron privatizados los grupos perfectamente identificados, esos mismos que hoy se quedaron fuera de condicionar cualquier tipo de inversión gubernamental, porque ellos eran gobierno y empresa, y casco al mismo tiempo. Hoy las cosas no son así. Yo creo que entendieron o pensaron que iba a suceder lo mismo que sucedió con Fox, donde pateándote pocatas y víboras negras y algunos dinosaurios como parte de su jocosa campaña, al final todo fue peor el remedio que la enfermedad, o los intereses que se fueron conjuntando y que hoy también son un tema de la agenda nacional, como es las llamadas energías limpias, la eólica y todas las demás, en donde simplemente si se revisa la manera en que se apoderaron de toda la reserva territorial en el estado de Yucatán en el tiempo de gobierno de Patrón Laviada, para entregarla a los grupos que forman parte, a los grupos de Iberdrola, asociados con el grupo energético del sureste, el grupo que trajo Antonio Solá, el grupo que ha controlado la política del país desde Campeche, desde la Hacienda y entonces todo este tipo de circunstancias hoy, cuando hay un proyecto que no les tiene que pedir permiso, ni les tiene que pedir autorización, ni les tiene que preguntar cómo se va a hacer o cómo no se va a hacer, que se interponen amparos, que se intenta hacer maniqueísmos y crear conflictos con la vieja fórmula de que yo creo el conflicto y para que se resuelva tienen que venírmelo a pedir a mí. Todo eso no ha funcionado. Este es un proyecto integral que incorpora Chiapas con toda su característica histórica, con su riqueza natural y sus características extraordinarias. Tabasco con su hermosura como entidad, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y las comunidades que van a ser beneficiadas. En alguna ocasión, yo le recuerdo, licenciada, entrevistamos al que entonces era el encargado del Tren Maya, del proyecto Tren Maya por el estado de Campeche, el ingeniero Escalante Castillo, y una de las recomendaciones que hizo en su momento, pidió a los campesinos, a los ejidatarios, a los comuneros, a las gentes de los lugares donde se presumía iba a ser la ruta del tren, no cedieran y no aceptaran todo tipo de chantajes y presiones que se estaban dando para despojarlos de sus terrenos. Quiero decirle que hay la versión, no me consta, que a partir de esas recomendaciones hechas a nivel nacional, el señor lo quitaron del proyecto Maya, porque pues estaba echando a perder el negocio, ¿no? Y menos, imagínese, siendo cuñado del señor Juan Camilo Muriño, haciendo esa petición a los campesinos. Es inconcebible todo lo que hay alrededor de esto. Por eso no extraña que el primero que haga esta crítica al intento de abanderar o de dar el banderazo para que esta obra inicie, pues sea Felipe Calderón Hinojosa, porque simple y sencillamente él es el señuelo que siempre utilizaron los grupos potentados económicos de la corona española, los que fomentaron el Champotón Resort and Spa, que fue un fraude que no solo se dio en Campeche, en Champotón, se dio en Panamá y se dio en Argentina, de este grupo Noval, un grupo que decía representar los intereses del rey Borbón de España. O sea, todo este tipo de circunstancias ya no están sujetos a ellos. Por lo tanto, es el consenso de las comunidades, el beneficio integral de las comunidades y obviamente lo que esto va a representar para detonar e insertar al sureste de la República, que no es Cancún, que no es Chichén Itzá, ni es el primer cuadro de la ciudad de Campeche, ni otros lugares insignes del sureste, es toda esta comunidad que ha visto salir históricamente la riqueza
renovable y no renovable para que se fomente, existan corredores industriales y gran desarrollo en otras entidades de la República. Los gobernadores de los estados que se oponen y que pidieron la cancelación, me parece que están actuando de una manera mezquina y antirrepublicana, y eso es reprobable, porque no solo están atentando contra la unidad nacional, sino que en su afán de hacer politiquería, golpeando a la actual administración, crean esos resentimientos o pretenden crear esos resentimientos. Yo creo que a todo santo le va a llegar su día. Maestro, yo creo que hay cuestiones, queridos amigos, que hablan más que nada, ¿no? Y nos vamos dando cuenta con el tiempo que es la realidad. Entonces, hay realidad, hay hechos, hay documentos. Aquí lo importante es que los mexicanos tengamos acceso a todo esto. Y yo quisiera, maestro querido, tocar al regreso del corte algo que me preocupa. Me preocupa en este tenor de una recomendación que ha hecho el señor presidente, que es que se le diga o se denuncie lo que uno detecta o que donde haya alguna posible irregularidad. Parte de este programa y lo que le ha caracterizado a lo largo de su historia, tanto a la revista como al programa, ha sido pues decir lo que se piensa y ejercer una libertad de expresión con responsabilidad. Completamente. Aquí se han subrayado pues circunstancias y situaciones como la que acaba usted de hacer, que se puede soportar con datos, o sea, no es una cuestión de que se haga por quedar bien con nadie, es simplemente reconocer, y cuando nos damos cuenta que hay ataques a lo que no es justo, bueno, de acuerdo a nuestro criterio, siempre se sustenta, y usted en lo personal, particularmente, sobre todo esta zona del sureste, lo ha documentado y ya ha puesto sobre la mesa temas muy relevantes que todavía y después de muchos años de que usted lo sacó y de que usted fue consultado por grandes amigos y amigas periodistas que han publicado libros y todo, y en donde se ha citado el nombre de usted, precisamente como fuente informativa, pues usted tiene una investigación y un seguimiento puntual muy reconocido, maestro. Yo quiero, al regreso del corte, plantear, reitero, algo que me preocupa, y me preocupa en el tenor que hay veces, si bien lo decimos, que le van tendiendo la cama, como dicen, al señor presidente a procurar dañar alguna cuestión. Pero también hay cosas que pueden ser porque puede haber fuego amigo o puede haber ineficiencia hacia adentro y falta de comunicación. Yo no sé a qué se deba, pero nosotros tenemos obligación de decirlo, y esto de acuerdo a las investigaciones de usted. Si me permite, maestro, al regreso del corte y sobre todo nuestros queridos amigos, voy a hacerle algunas preguntas. Vamos a un corte y regresamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa que nos transmiten de manera diferida, así como las frecuencias de La Pantera y Radio La Nueva República. Un abrazo, queridos amigos. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Estamos con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, con la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad1000, y estamos insistiendo en procurar enlazarnos con el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, un personaje de la comunicación, y bueno, pues no podemos hacer el enlace. Al parecer hay una falla generalizada en algunas zonas, precisamente de Telcel hacemos el llamado que ojalá y se pueda arreglar esto, no solamente por esto, ¿no?, sino por todos aquellos que tengan alguna problemática. Bueno, maestro querido, Ceci entrañable, regresando, maestro, mire, bien sabemos que hay que estar alerta todos en que muchas denuncias, pues no son denuncias, son golpes para la Cuarta Transformación.
Pero hay otros y hay otras maneras de golpear que son, esas sí son peor aún, porque son hechos que dejan pasar probablemente de manera deliberada o por falta de eficiencia, no sabemos nosotros, pero el hecho es que sí hay una repercusión social, hay algo que está golpeando y que está doliendo, o sea, algo real. Vamos a ver, yo le quiero preguntar a usted, maestro, porque hemos recibido estos reportes que, pues que la gente amablemente tiene confianza tanto con el club, con el programa y todo, y tanto allá con usted como con nosotros, como con Ceci, en fin, todos los compañeros de Voces del Periodista y del Club de Periodistas de México tenemos esas antenitas. Aquí hay una gran alarma que al parecer se mantiene en casos de los contagios del COVID-19, maestro querido, en la región marina de plataformas petroleras en Ciudad del Carmen. Aquí hay una presunta evasión de protocolos sanitarios de parte de Pemex. Este tema usted ya lo ha tocado, después de manera reiterada volvió usted y se volvió a insistir, usted investigó, usted hizo un programa Fuego Lento allá precisamente en Ciudad del Carmen, acudieron a este programa personas del Senado de la República, de diferentes partidos políticos, de Morena, pero también de otros partidos políticos, y que es algo al parecer de un interés general, no solamente lo dicen de un grupo o desde una esfera, sino que como que hay algo en común en este tema. ¿Cuál es el estado de las cosas en Ciudad del Carmen, de acuerdo a sus investigaciones? ¿Y qué pasa con la actividad productiva, laboral y de seguridad en esa zona y sobre todo en lo específico y en lo que se refiere a Pemex? Maestro, adelante. Sí, licenciada, efectivamente, gracias a Voces del Periodista, tanto impresa como a través de ABC Radio en su programa, licenciada Celeste, dimos la voz de alerta de lo que trabajadores, amigos, gentes del Carmen, donde nos trasladamos todos los fines de semana a hacer los programas de A Fuego Lento, nos han advertido las circunstancias que se están dando a partir de que se prenden las luces de alarma con los contagios del COVID-19. Todo fue una serie de decisiones que llegaron directamente de la Ciudad de México bajo las instrucciones precisas del sector salud, el gobierno del estado, los ayuntamientos se aplicaron totalmente a todas las instrucciones y a toda la detención o suspensión de actividades de las denominadas no necesarias para que esta pandemia tuviera una atención como se indicaba por parte del gobierno federal. No así Petróleos Mexicanos, no así las plataformas, no así la actividad en los diferentes complejos que conforman este proceso dentro de Petróleos Mexicanos, y así fue pasando la primera fase, sucedió en la segunda fase, y ya empezando el mes de mayo, cuando las infecciones o los contagios llegaron a un gran incremento en las plataformas, donde los trabajadores empezaron a manifestarse inconformes por la manera en que se estaban manejando estas circunstancias, pues aparece el gran foco rojo que ya ahorita superó oficialmente los 50 trabajadores muertos, y digo oficialmente porque exdirigentes de la sección 47, disidentes de la actual dirigencia que conformaba este señor de los aviones y de los carros de lujo, todos han manifestado su conformidad porque los procesos de sanitización, los protocolos para evitar el hacinamiento y el contagio en plataformas ha sido total y plenamente de puro boletín. Las muertes rebasan las cifras oficiales, se está trabajando en plataformas en un estado de amenaza permanente laboral, de que quien se queje, quien manifieste, quien sea sorprendido
filtrando la información que no quiere que Pemex se filtre, va a ser suspendido laboralmente. Ya se dieron los primeros casos de amparo de trabajadores afectados que ya lograron el amparo precisamente ante la falta de la defensa que corresponde a las dos secciones sindicales tradicionales, y cuando hablo tradicionales pues son las que vienen en la inercia y que están intocables, la 47 y la 42. En ninguna de estas secciones sindicales se muestra absolutamente el mínimo interés. ¿Cuál es la angustia de la ciudadanía del Carmen? Que se están haciendo desalojos de las plataformas ante la cantidad de trabajadores que se ven infectados, que se ven contagiados, y son abandonados a su suerte. Es decir, los dejan en el puerto y regrésate a tu lugar de origen, y aunque tengan los síntomas y todo lo demás. Se ha creado una cadena de supuestos hoteles COVID, los cuales no cubren ningún tipo de protocolo, mantienen en total y completo secreto las condiciones en las que se está llevando a cabo todo esto, y de nada ha valido las posturas, como lo decía usted hace un momento, de diputados federales de Morena, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Senado de la República, la senadora, las dos senadoras, en fin, diputados independientes, todos trabajadores que están mandando constantemente cartas y solicitando la intervención del señor director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien en igualdad de circunstancias y de actitud se comportan en la crisis que se generó con la muerte de varios trabajadores que fueron envenenados en el hospital de Tabasco, y en donde lo mínimo que se esperaba pues era cuando menos un pésame al respecto. Eso ha generado una circunstancia de pánico en la isla del Carmen, porque no hay absolutamente ningún control. Las cifras que se dan en los cortes que se hacen todos los días en la Ciudad de México con el subsecretario de Salud y en las propias mañaneras, no parece existir la crisis que está dándose en Ciudad del Carmen y que está afectando familias, que tiene colapsada la economía, pero sobre todo un verdadero centro de contagios y un verdadero ejemplo de la deslealtad que dista mucho de ser lo que se esperaba dentro de Petróleos Mexicanos y dentro de esta visión humanista del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Han sido muchas las voces que siguen expidiendo su intervención, y seguramente los informes o quienes están obligados a informarle al señor presidente, la representación federal en el estado de Campeche, que tiene nombre y apellido, Katia Meade, nadie ha hecho absolutamente nada. Ese reporte, bueno, pues queridos amigos, ojalá esto llegue a voz del señor presidente y que aquellos que le tengan que informar realmente le informen, no solamente por el hecho de que le informen, por el hecho que lo que se está produciendo en datos que tiene el maestro, que están investigados y que usted pudiera soportar, ¿no, maestro? Porque eso es importante decirlo. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias también a quienes nos retransmiten de manera diferida, Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, Frecuencias de la Pantera en la Frontera Norte y Radio La Nueva República. Todo nuestro cariño para ustedes y nuestra gratitud, por supuesto, desde ABC Radio, y nuestro hashtag es Voces del Periodista. Queridos amigos, bueno, pues escuchamos al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Sin abundar más el tema, es bueno recordar que el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza es una persona que pues no tiene mayor compromiso que el de buscar el bien común, el de ver nosotros en esta la visión de él, de ver por un esfuerzo importante que se está haciendo de una cuarta transformación,
pues el que se sepa qué pasa, ¿no? Y aquí es un medio, ustedes lo han constatado a través de los años, donde se dice lo que se cree que es por el bien en general y que de lo que se debe de saber, así como también subrayamos lo que nos parece positivo. Aquí es un semáforo ámbar para que las propias autoridades y aquellos que tienen que dar de conocimiento a las autoridades competentes lo hagan, o que simplemente constaten y vean y corroboren si esto es verdad o no es verdad. Es importante hacerlo, pues por el bien de todos, por el bien de la República y por supuesto, porque viene próximo este viaje que anunció el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y no se pretende que nada empañe o que no se trate aquí sí de utilizar un tema en el cual hay un disgusto por una realidad pues que es dura, por lo que nos comparte el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, con que se quiera mezclar con otra cuestión que es para el desarrollo, como es precisamente esto que reforzará fuentes de empleo, las dará, y otras pues serán fuentes no solamente transitorias, sino permanentes, que van a ser por el impulso y el desarrollo que se dará en esa bellísima región del país con el Tren Maya. Bueno, pues, queridos amigos, vamos a escuchar a la muy querida Ceci Tapia, @solidaridad1000. Ceci, querida, ¿cómo van las redes? ¿Qué es lo que nos puedes compartir, Ceci linda? Adelante. Fíjate, querida Celeste, que en días pasados, maestro, que es placer de saludarles a todos, pues resulta que en días pasados el COVID-19 había siempre estado en las mayores tendencias, no solamente de México, sino mundiales. Hoy por primera vez las tendencias en México han cambiado. COVID no está dentro de las primeras 10, digámoslo. Esto es algo importante porque la vida continúa y tenemos que cuidarnos. Y a veces el miedo mueve a las personas o nos mueve pensando en enfermar, en perder la vida y todo esto, pero qué bueno que la vida continúe, no bajemos la guardia, cuidémonos. Y bueno, había un vuelo tripulado, el SpaceX, pues no se va a hacer porque los cambios climáticos que están en la actualidad pues no son los más favorables. Esto iba a ser en el Centro Espacial Kennedy de la NASA. Entonces, bueno, pues se va a hacer, porque esto es algo como, va a estar muy padrísimo. Yo espero que lo televisen y lo puedan ver. Y la segunda tendencia que ya se hace, que tiene que ver con la ausencia de nuestro querido maestro Mario Méndez Acosta, es que Telcel está fallando, pero no solamente está fallando en la telefonía, en la línea telefónica, sino además también está fallando en el internet. Entonces, desde el mediodía, en diferentes partes de la Ciudad de México, están fallando. Entonces es la segunda tendencia nacional. Por eso es importante que hablemos de esto. Ahora, dentro de esta parte de COVID, y que es bueno que se diga, el Estado de México está en semáforo rojo. Hace ya una semana, la Ciudad de México fue nombrada semáforo rojo con este tema de COVID. Ahora es el Estado de México. Entonces debemos tener muchísimo cuidado. Nuevamente, no bajar la guardia con todos estos asuntos de la protección, del cubrebocas, del gel, de lavarse las manos, de lo que tengas que hacer, de la ropa cuando entres de la calle porque saliste, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algo también que es muy importante. Hoy es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, y es importante porque pues no solamente COVID es la única enfermedad o el único virus o el único problema de salud que ha afectado de manera muy dura a nuestros mexicanos, y por supuesto es en el mundo, pero el día es nacional. Esta enfermedad que causa parálisis de las extremidades inferiores, pérdidas de sensibilidad, etcétera, etcétera. Pues bueno, hoy es su día, entonces tengamos presentes a todas estas personas y pues estemos, si alguien tiene a una persona enferma de esclerosis múltiple, pues estén con él y sepa que no es tan fácil y es una enfermedad degenerativa. Bueno, otro tema que es muy importante, la Secretaría de Cultura, ojalá lo puedan ver en todas sus redes sociales, Facebook, en Twitter, en Periscope, en YouTube, porque hacen unos festivales muy padres día a día que se llama Contigo en la Distancia.
Si no sabes qué hacer, estás angustiado, estás preocupado de ver noticias y que ya el COVID y que el semáforo y tienes miedo. Hay grandes artistas, hay grandes personajes que pueden darte un buen momento de satisfacción. Hay transmisiones en vivo, entonces sigue las redes, no es comercial, es una manera de ver que hay cosas muy positivas que nosotros podemos hacer en estos días y en estos momentos en los que de repente tenemos miedo. Ahora, ya no solamente hay otro tema que es muy importante que se tiene que tocar. Se ha tocado uno que se llama Queremos Pruebas, aun a pesar de que el subsecretario de Salud, Gatell, ha mencionado el tema de las pruebas y lo ha comentado. Pues bueno, parece que la oposición, que es una oposición muy miserable, y lo voy a decir en este sentido, no porque esté mal que esté en contra del gobierno, porque esa es la oposición. El tema es que estamos en un momento de pandemia, en un momento de salud, y atacan el gobierno, no porque estén preocupados por los mexicanos, por su salud, no, están preocupados por ganar las siguientes elecciones, y entonces crean, etcétera, etcétera. Es más, con grandes ofensas en este tema que hoy comentó muy bien el maestro Pastor Cruz Carranza, que está aquí con nosotros. El 2 de junio, el presidente de la República va a Querétaro, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz para dar el banderazo al Tren Maya, para revisar qué está pasando con este tren transísmico y, por supuesto, el proyecto de Dos Bocas. Pues bueno, es algo que nosotros tenemos que es algo que nosotros tenemos que entender. Nuestro presidente no solamente es presidente para la Ciudad de México, no solamente es presidente para algunos estados o para la conveniencia, es presidente para todos, no solamente es presidente para mujeres o para hombres o para niños o para ancianos, es un presidente para todos los mexicanos de todas las condiciones sociales, de todas las condiciones del que sea. Entonces, pues él tiene que revisar las obras. Yo creo que un ejemplo muy claro fue cuando fue a inaugurar el hospital a Oaxaca, que no estaba terminado, y él se dio cuenta y no lo inauguró. Y entonces dijo, exactamente. Vengo otra semana, o sea, no me engañen, no engañen a los mexicanos, no engañemos a los mexicanos. Y perdón que haga, es importante. Perdón, sí, claro, querida. Perdón, pero por ejemplo hay un expresidente que sacaron por ahí precisamente en las redes un video que circuló mucho, yo creo que muchos de ustedes lo habrán visto, queridos amigos, en donde él decía, yo inauguro, no sé, más de un hospital diario y todo esto, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál más de un hospital diario? Ojalá se vieran. En cambio aquí, el hecho de decir, no está como a mí me dijeron, no está como debe de estar, no lo inauguramos, aunque yo haya venido, y yo no doy banderazo a algo que no está como debe de ser. Eso es importante subrayarlo. Adelante, Ceci. Exactamente, entonces esta parte es muy importante, que la gente sepa que tenemos presidente, que va a ir a donde yo dije que voy a hacer esto, a ver si yo te di 3 pesos, ¿dónde los aplicaste? Pues aquí están. De eso se trata, la supervisión es como un trabajo. Entonces, pues digo, no es que quiera ir, ay, véanme, pues ya todo México y las redes y todos los días sabemos que el Tren Maya, que el tren transísmico, que Dos Bocas, que el aeropuerto que se está terminando de Santa Lucía, Felipe Ángeles, pues bueno, ya está, entonces todos lo sabemos, no es ir ay, ¿cómo están? Véanme, no, tiene que supervisar que nadie se robe, porque ya estamos muy cansados, y se ha dicho, ¿no?, de todos los casos y de escuchar que se han robado, que se han perdido miles de millones de pesos y nunca nadie los ha encontrado. Entonces es tiempo de que las cosas cambien, que ya se les diga, bueno, esa es la tendencia en redes. Por favor, cuídense mucho. Gracias, Ceci, querida. Mucha atención. Gracias Ceci, linda. Cuídate mucho, cuídense todos mucho, queridos amigos. Quédense en casa, en verdad, quédense en casa, cuídense, lávense sus manitas, pónganse sus tapabocas cuando tenga que ser, cuando salgan. Cuídense en verdad, porque estamos en etapa donde hay más contagios. Les queremos mucho. Un beso tronadísimo de parte del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, de la lindísima Ceci Tapia y de su servidora Celeste Sáenz de Miera. Sigan en estas frecuencias, queridos amigos, porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso. Esa es la libertad de expresión, esa es la pluralidad. Les queremos, les respetamos y les abrazamos. Besos tronadísimos, nos escuchamos el viernes. Gracias.